podemos experimentar tu vida resucitada, que fluye a través de tu cuerpo, impartiéndonos vida. Gracias. Gracias, Señor, por este cuerpo vivo. Gracias. Gracias por esta noche, por este tiempo. Y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu maravilloso edificando a través de estos pasos, de esta gracia, a tu cuerpo maravilloso. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias por este tiempo precioso. Gracias. Quiero que mires a alguien aquí y le digas: tú eres la expresión de Cristo. Porque Él dice: tal como yo soy, ustedes son en este mundo. Así que abraza a alguien y dile aquí, recibe este abrazo de Cristo. Y si quieres mirarlo y decirle: Cristo, te amo en mi hermano. Y si hay una palabra que el Espíritu te inspira para ministrar sobre él, con toda libertad. Gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús, gracias. Démosle un aplauso al Señor Jesús, al Rey. Gracias. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Bueno, estaba pensando definitivamente que en un ámbito, en un escenario como el que tenemos como iglesia que habita en un país, y todos los momentos que vivimos, creo que es una gran responsabilidad traer a ustedes una palabra, y sobre todo en este maravilloso congreso que tiene como nombre la multiforme gracia de Dios impartida. Así que yo creo que han habido una serie de expresiones de la gracia de Dios que han estado ministrando sus vidas, y creemos que el que llamó, por ejemplo, a la profeta Absa para traernos la palabra que nos dio de tanta sabiduría y entendimiento, una mujer con una línea de conocimiento pleno, que nos abrió el entendimiento anoche para entender cómo el ADN mismo que está en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu está listo para recibir la palabra profética, la palabra de Dios, e integrarla a su vida y manifestarla. Lo vimos como nos enseñó magistralmente con la vida de Abraham, cuando Dios le dijo: haré de ti una nación grande, y eso es una impronta que está fluyendo en la vida y en la descendencia de Abraham, en los dos niveles, la descendencia física y nosotros que somos la descendencia espiritual por causa del pacto revelado. Agradecidos también con Dios por la gracia del apóstol Alberto, que es el mismo Dios que llamó a Absa y que llamó al apóstol Basilio, que es un nombre que Dios le ha dado la impartición del conocimiento pleno de la gracia de Cristo, de las riquezas de la gracia de Cristo. Y yo sé que nos vamos a deleitar en la palabra que viene. Y ese mismo Dios es el que nos ha llamado también a nosotros para anunciar la palabra del reino. La palabra de un reino manifiesto que creemos es el Evangelio, la naturaleza del Evangelio y la plenitud del Evangelio que ha predicado en este tiempo de manifestación gloriosa. Así que por gracia divina estamos esta tarde aquí. Y me gustaría compartir con ustedes algunas cosas acerca del libro de los Hebreos.
¿Sabe? Creemos que vivimos en un tiempo de reforma como nunca antes en la historia de la iglesia estamos dispuestos a ver. Tiempo glorioso, como dice el libro de los Hechos, que es necesario que el Señor, que Cristo sea contenido en gloria hasta la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por medio de sus profetas. Entonces nos espera un tiempo de una reforma poderosa. El Señor nos está regresando a el diseño original para que su reino sea manifestado en plenitud. La primera reforma, ya sabemos, que conocemos, la reforma de Martín Lutero, que se significó por los años 1500, fue una reforma que tuvo su base en el libro de los Romanos. ¿Sabe? Martín Lutero, junto con otros reformadores que según la historia tenían 200 años gestando una palabra de reforma, que cuando nosotros le decimos a los jóvenes, a la generación que se levanta, en qué consistió la reforma, cuáles fueron sus principios, aquello que causó un cataclisma, diríamos ahí, en la religión del tiempo, y decimos que Martín Lutero trajo de regreso en la reforma un principio básico, que la salvación es un regalo de Dios. Y cuando lo expresamos a la juventud, ellos les da, en serio, le dice, ¿en serio? ¿Realmente en esto basó la reforma primera? Una cosa tan elemental fue lo que sustentó la reforma de Martín Lutero, pero el tiempo de reforma que vamos y que estamos experimentando es un tiempo de reforma de todas las cosas. Hay una abundancia de la gloria de Dios siendo manifestada. Y creo que uno de los elementos escriturales poderosos que nos han sido dados para indagar acerca de todas las cosas que Dios quiere y está trayendo en este tiempo, se encuentra en el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos. Es una carta que no conocemos quién fue el autor. Se dice de muchas personas, se pretende decir que fue de Pablo, etcétera. No, realmente lo que nos interesa es el contenido revelado que está en esa carta. Se cree que la carta fue escrita a petición de la comunidad hebrea, de la comunidad judía, porque ellos tenían una disyuntiva, tenían una pregunta. ¿Qué hacían ellos como hebreos, como judíos practicantes que ahora habían venido al cristianismo, a conocer al Señor? ¿Cómo podían ellos ejercer su ejercicio sacerdotal? ¿Cuál era su posición? ¿Qué podían ellos hacer ahora en la iglesia? ¿Cómo podían ellos servir al Señor? Tenían esa disyuntiva tremenda. ¿Por qué? Porque ellos conocían que en Israel, en su cultura, el servir a Dios pertenecía solo a un linaje, que era la tribu de Leví. Nadie que no perteneciera a la tribu de Leví podía servir en el templo, en el altar, en la iglesia. Así que de forma poderosa hay una explicación que apostólicamente establece un fundamento para enseñar algo que la iglesia de hoy necesita realmente entender, que estamos viviendo en otro orden sacerdotal. Y es como la forma como el apóstol comienza a desmontar esa mentalidad cultica que había en la tribu de Leví, y comienza a llevarnos lentamente para estacionarnos en el nuevo orden sacerdotal de Melquisedec. Es interesante.
Entonces comienza a expresar algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1 comienza a expresar la revelación del Hijo. Como diciendo de la siguiente manera: figúrate que es un libro escrito para gente conocedora, porque él no comienza explicando quién es Dios, sino simplemente dice: Dios, habiendo hablado en el pasado, ahora por medio de a los padres, por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y comienza expresando que Él es la expresión de todo. Él comienza expresando que el Hijo realmente nos está enseñando que en el Hijo ha sido constituido un cuerpo, donde su voz tiene cabida, donde su voz y su palabra no solamente tiene una cabida, sino que tiene una expresión. Entonces comienza hablando, ustedes lo ven, luego enseña que Él no es un ángel, que si Él habló a través de ángeles, la palabra de Él es más firme. Luego nos enseña acerca de que Él es mayor que Moisés, y etcétera, y etcétera. Pero hay unas palabras claves en este libro que me llamaron mucho la atención. Y es que en este libro aparece la palabra mejores cosas. En no hay un libro más en la Escritura que diga que Él exprese que hay algo mejor que lo. Y yo creo que la forma de Él de hablar de lo que es mejor es la identidad del pacto nuevo, no solamente, sino del sacerdocio nuevo. Todo lo que Él habla aquí, lo habla para echar el fundamento del real sacerdocio que nos ha sido entregado, que nos hemos sido posicionados. Yo creo que en una ocasión estuvimos hablando aquí acerca de la legalidad de Dios para la transferencia del pacto que hubo del sacerdocio levítico al nuevo orden sacerdotal. ¿Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote, había la ley, Dios le dijo a Moisés, le dijo: cuando haya una transición sacerdotal, subirá Aarón y Eleazar al monte, y allá en el monte Aarón se desnudará y entregará el manto o el vestido sacerdotal a Eleazar, y allí morirá desnudo. Jesús llevaba una túnica sacerdotal y fue despojado de ella y murió desnudo en la cruz, para terminar con ello un sacerdocio y ser coronado de un nuevo orden, que es el orden de Melquisedec, del cual todos nosotros hemos sido llamados a participar. ¿Por qué razón? Porque ya hemos conocido algunas cosas de Melquisedec, pero me gustaría que viéramos algunas cosas de las que habla el apóstol aquí en esta carta. En el capítulo 7, verso 22, miren lo hermoso, nos habla de algo mejor que podemos disfrutar, un mejor pacto. Amén. En el sacerdocio viejo, los sacerdotes, ustedes saben muy bien, ministraban bajo un orden, que era el orden de la ley, de las obras. Ahora vivimos y en un pacto que tenía una finalización. Nosotros ministramos ahora en un pacto que es eterno. Por lo tanto, es un pacto mejor, el mejor de todos los pactos. El pacto, el nuevo pacto. ¿Y saben por qué es el mejor pacto? Porque no es un pacto que Dios hizo con el hombre, sino el Hijo lo hizo con el Padre. Y lo maravilloso de esto es que tú no estabas allí ni yo estaba allí, pero Él lo hizo y nos lo ha dejado para que lo disfrutemos en toda su plenitud. Amén. Amén.
Qué hermoso. Entonces, número uno, un mejor pacto Él nos ha dejado. Número dos, nos dejó una mejor esperanza. Esto es importante. Lo dice el capítulo 7, el versículo 19. Nos dejó una mejor esperanza. ¿Saben por qué nos dejó una mejor esperanza? Uno de los libros, el libro de Zacarías, dice: oh prisioneros de esperanza. Nosotros en el viejo pacto éramos prisioneros de esperanza, porque estábamos siempre sujetos a lo que pasaría un día, algo que sucedería un día que nos pudiera librar. Hoy nuestra esperanza no está basada en el futuro, sino que nuestra esperanza siempre está apuntando a algo que sucedió en la cruz. Por lo tanto, tenemos una mejor esperanza. Amén. Porque nuestra esperanza está siempre realizada no en lo que pasará en el futuro, sino en lo que aconteció en la cruz, que nos ha dado a nosotros la oportunidad y la bendición de disfrutar de todas las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Rey. Gracias. Mejores promesas. Sabes, aquí en el capítulo 8 habla de mejores promesas. ¿Por qué te habla de mejores promesas? Porque nosotros vivimos bajo la realidad de un pacto consumado. Por lo tanto, nuestro ejercicio y nuestra vida en el real sacerdocio donde hemos sido posicionados no opera jamás en promesas, sino en herencia. Y una promesa es lo que determina un pacto. Y cuando el pacto o el testamento, el testador muere, lo que está en promesa se convierte en herencia. Por lo tanto, lo que el apóstol está enseñando aquí a la iglesia, que le está estableciendo una mentalidad en el nuevo orden sacerdotal, es que ya no vivimos de la promesa, sino que vivimos en la posesión de una herencia, porque somos hijos herederos. Amén. Ahora los sacerdotes somos hijos herederos. A ver, la voy numerando. 1, 2, 3. Número 4. Un mejor ministerio. ¿Y por qué tenemos un mejor ministerio? Los sacerdotes del antiguo pacto eran ministros de la ley. Tenían que conocer la ley en profundidad. Los ministros del nuevo pacto de este orden somos ministros del Espíritu. Y por lo tanto tenemos un mejor ministerio, porque es el ministerio del Espíritu a través de nuestra vida, la que puede expresarse. Entonces, por eso tenemos un mejor ministerio y seguimos viéndolo. Él también habla de mejores sacrificios. Mejores sacrificios. ¿Saben por qué? Porque los sacrificios que se hacían en el pasado jamás podían traer la perfección de nadie, sino que eran sacrificios que se hacían constantemente para poder encontrar una propiciación de sus pecados. En cambio, que el sacrificio que nosotros tenemos es un sacrificio perfecto, que nos ha traído justificación completa, donde todos los problemas fueron solucionados. Todos los requerimientos de la ley fueron resueltos. Somos justicia. No somos solamente justificados, sino que somos justicia de Dios en Él. Amén. Yo daría por lo menos un aplauso al Padre. ¿Saben? El 11:35
habla de que nos dio una mejor ciudadanía. Nos dio una mejor ciudadanía. ¿Saben por qué? Me gustaría compartir posteriormente acerca de esta identidad que tenemos de nación. Cuando el Rey Eterno nos entrega este orden nuevo y nos posiciona en el orden sacerdotal de Melquisedec, nos dio identidad de nación. Por lo tanto, nosotros nos levantamos a saber de que somos la nación eterna, la nación de Él. Así que nos dio una mejor ciudadanía. Luego habla en el capítulo 12, verso 24, que hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Y es, imagínate tú, que nos habla de la sangre preciosa de Cristo. La sangre poderosa que nos ha integrado para vivir en la plena paz del Espíritu. Así que la sangre de Jesucristo, por la sangre, reconcilió todas las cosas. Y por medio de su sangre no solamente nos hizo la paz mediante la sangre de su cruz, sino que también reconcilió a todos los pueblos en uno solo, en un cuerpo, en Cristo. Así que por eso su sangre es poderosa y es la sangre que ministramos bajo la dimensión de este nuevo sacerdocio llamado el sacerdocio de Melquisedec. Y ¿saben una cosa más? La palabra lo dice, nos dio una cosa mejor, una fe mejor que la del viejo pacto. Y ahora, ¿y por qué una fe mejor? Porque en el viejo pacto, figúrate, hay el concepto de fe en el Antiguo Testamento comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción misma de las cosas que no se ven. Esa es la fe de los antiguos, la fe del viejo pacto. Ellos expresaban cosas por fe que no veían, que tenían la certeza de ella. Por ejemplo, se dice que Abel por la fe ofreció un cordero. Se dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo. Y al ofrecer a su hijo, en el mismo lugar donde se levantó la cruz del Calvario, estaba dando una operación de fe de algo que no había visto. En cambio, que la fe de nosotros no es una fe que opera de igual manera, sino que es una fe que opera por el conocimiento de cosas que ya sucedieron, no de cosas que van a suceder. Porque Él consumó la fe. Y a través de la consumación de la fe, nos ha metido por gracia en su reposo. Por lo tanto, la palabra nos habla de mejores cosas. Pero hay algo que me llamó mucho la atención también. No me están siguiendo con los textos, ¿verdad? Bueno. Hebreos capítulo 6, versículo 9 nos habla de algo importante que el escritor de los Hebreos nos dice. Y es 6:9, ¿no está allí? Ok, ya aquí está. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y todo comienza de este verso que concluye acá, comienza en el mismo capítulo 5 y en el versículo 10. Cuando el apóstol, hablándole a ellos de cómo había cesado y terminado el ministerio litúrgico levítico, les habla de que Jesús fue declarado por Dios sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces comienza a hablar de Melquisedec, y cuando va a abrir esta luz, esta ventana
dice, acerca, el verso 11, de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Esto es una expresión bien desafiante. Dice, no he podido hablar ni expresar acerca de este nuevo orden. Recuerden que me llama mucho la atención la palabra que este no era la orden de Melquisedec, sino el orden de Melquisedec, porque hay una transición de lo litúrgico a lo gubernamental. Por cuanto la asignación o el mensaje, la vida, lo que Jesús trajo consigo a la tierra, no fue la fundación de la religión cristiana, sino trajo consigo un reino, que es un sistema de gobierno. Por lo tanto, la palabra que aparece ahí es la palabra orden, que significa gobierno. Es interesante esto. Es una expresión en otro nivel. Y él habla aquí que él no ha podido hablar de esto por cuanto hay niñez. Y la niñez, él explica a qué se debe la niñez. La niñez espiritual se debe a la carencia de conocimiento de lo que es la justicia. La justicia de Dios, no la justicia humana, la justicia de Dios. Entonces, por esto es que en este tiempo tenemos gracias apostólicas y una multiforme gracia que edifica a los santos en la palabra de justicia. Porque la palabra de justicia nos libera a nosotros de la posición de ser niños. Y recuerden ustedes muy bien que la palabra dice que un hijo, cuando es niño, aunque es hijo y heredero de todo, en nada difiere de un esclavo. Esto nos muestra a nosotros por qué como iglesia todavía no podemos expresar el nivel de riqueza y herencia que Él nos ha dado en Cristo. Por cuanto tenemos la necesidad de ser impartidos, ministrados, sumergidos en la palabra plena de justicia, la cual nos puede liberar. Ahora, miren esto que es importante. Bueno, ya ustedes lo saben muchísimo. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo aquí? Un niño, ¿qué es un niño? Nosotros sabemos que es un niño. ¿Qué es un niño? Un niño tiene ciertas características en la vida espiritual. No hay madurez en él, porque no hay madurez. Entonces, la justicia es lo único que nos puede llevar a la madurez, que nos habilita para la herencia y para poder expresar, entender y conocer lo que se llama el nuevo orden donde fuimos establecidos como iglesia. ¿Ves? Interesante. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las características de un niño? Usted lo sabe. Las sabemos. Número uno, un niño piensa como niño, habla como niño y juzga como niño. Pero no solamente eso, sino que un niño también es alguien que vive contendiendo. Un niño es alguien que reconoce el regalo o lo que el otro tiene. Por ejemplo, nosotros lo sabemos, usted ve cómo son los niños. Cuando usted va a un cumpleaños, los niños reparten la torta y los niños comienzan a decirle a los demás, a mí me dieron más. ¿Me entiende? Siempre hay como esos celos, como esa contienda.
como eso, que son las cosas que nos impiden caminar en la única mentalidad donde podemos expresar este orden sacerdotal, la mentalidad de un cuerpo, porque somos un cuerpo, ¿entiendes? Entonces, es lo único que puede sacarnos a nosotros de la niñez es el entendimiento de la gracia del pacto nuevo y la justicia que Él operó en nosotros. Cuando somos justificados, entonces hay algo importante que comienza a producirse, porque la palabra de Dios dice, el efecto de la justicia es la paz. Y cuando la paz está en nuestra vida gobernando, podemos entonces caminar en la unidad del cuerpo, en el vínculo de la paz. Y eso nos saca a nosotros del estado de niñez espiritual. Y comenzamos entonces a reconocer que la gracia que tiene otro, mira, cuando conocemos y tenemos una revelación de Cristo en nuestra vida, jamás nos dividimos ni dividimos el cuerpo, porque Cristo jamás está dividido. Cuando tú entiendes la gracia y la asignación que Dios te ha dado, sabrás que cada persona que está a tu lado es importantísimo para ti y tienes que someterte y sujetarte por causa de la gloria, la gracia que Él contiene, que te complementa a ti para el cumplimiento de tu propósito en la tierra. Entonces, por eso el apóstol hace tanto énfasis en esto. Y mira, y me gustaría comentarle algunas cosas, porque él está hablando aquí, mira lo que dice, perdón, yo quiero que leamos aquí porque a mí me llamó mucho la atención esto. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. A mí me llamó mucho la atención esto. Alguien dice, ya va, un momentico, disculpa, ¿de qué está hablando? Está hablando de rudimentos. Rudimentos son elementos esenciales que componen. Y está hablando de la doctrina de Cristo, que es la máxima expresión del Evangelio. Cristo en nosotros. Pero ahí no está diciendo que dejemos la doctrina de Cristo, sino los rudimentos para ir más allá a un entendimiento pleno hasta que lleguemos. La doctrina de Cristo es algo que nos va llevando hasta el conocimiento pleno. No podemos vivir en una doctrina ni estacionarnos como hicieron los discípulos cuando tuvieron una revelación de la gloria allá en el monte. Está bien, quedémonos aquí en una mentalidad contemplativa. Es tremendo, ¿no? ¿Saben? Nosotros podemos analizar algunas cosas aquí, por ejemplo, en el libro, ya lo sabemos, lo hemos hablado en otra ocasión, el libro de los Reyes, capítulo 1, una iglesia contemplativa, marcada figurativamente por Abisai. Abisai estaba con el rey, le servía, le adoraba, vivía en una comunión plena con el rey. Sin embargo, el rey nunca la conoció. Nunca en ella fue depositada una semilla de reino en su vientre. Permaneció virgen. Era una iglesia, es un modelo de una iglesia contemplativa. Y como resultado de ello, la ausencia de poder hizo que un heredero ilegítimo tomara las esferas de poder donde el heredero legítimo debía de estar. Eso nos ha pasado en el mundo. La iglesia, en una mentalidad contemplativa, se quiere quedar allá en el monte. Y es bueno que hagamos unas enramadas aquí, cuando hay una asignación mayor y tenemos que caminar más allá, hacia la perfección, hacia el conocimiento pleno y hacia la manifestación de este nuevo orden que se llama Melquisedec.
Por eso le dice, ya van, no se paren allí. Y miren que no está hablando de cualquier cosa, está hablando de esto. Está hablando de echar nuevamente el fundamento de arrepentimiento de obra muerta y de la fe en Dios, lo que hablamos hace un momento. No es lo mismo hablar de la fe en Dios que hablar de la fe de Dios. Entonces, y miren, y sigue hablando de la doctrina de bautismos. No vayan a creer ustedes que era simplemente de meter, no, está hablando de la plenitud de los bautismos, del bautismo en el cuerpo, de ser bautizado en Cristo. No está hablando de meterte en el agua. No, Señor, está hablando de la profundidad de Cristo. Y dice, aquí tenemos que ir más adelante para ir al conocimiento pleno de este nuevo sacerdocio llamado el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Rey. Melquisedec. Ustedes conocen la historia de Melquisedec, que es llamativo como Abraham, cuando viene de la derrota de Kedorlaomer, viene allí con el botín y se encuentra que le sale el rey de Sodoma, pero también sale Melquisedec. Y Abraham reconoció en este hombre un nivel mayor, lo reconoció, algo en su espíritu le mostró a Abraham que él representaba la esencia donde la manifestación del pacto tendría lugar. Entonces Abraham lo reconoce y le da los diezmos de todo, ustedes lo saben. Luego entonces el rey de Sodoma le dice, ¿sabes qué? Quédate con todo. Y a mí me llama mucho la atención, esto es algo que quiero solamente dejar ante ustedes, es que Abraham no recibió nada del rey de Sodoma, que representa un sistema. ¿Saben por qué? Porque primero, número uno, miren que esto es curioso. Aquí hay un principio tremendo que quiero dejar en esta noche. A lo mejor aquí no hay nadie, ningún ministro que quiera acercarse al gobierno, al sistema, para recibir de él. Yo sé que aquí no hay nadie de eso, pero quiero dejarle esta advertencia. Abraham dijo, no recibió nada, escúcheme, nada del que representaba el sistema. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona, me gustó mucho lo que dijo, me gustó, no, lo correcto, el diseño, lo que dijo la pedaza. ¿Saben? Permítame que le diga eso con todo el corazón. Una ocasión fue la gente de gobierno a nuestra iglesia y ellos me dijeron, antes que me dijeran algo, yo les dije lo siguiente, les dije, aquí estamos a la orden, lo que ustedes necesiten, aún recursos, estamos para dárselo. Y la gente dijo, pero tú estás loco, ¿cómo tú no vas a recibir si es la plata de todos? Pero es que cuando tú tienes una revelación de este orden, jamás estará tu corazón abierto a recibir nada de un sistema que tú vas en posesión. ¿Entiendes? Cuando hay la revelación de eso, te da identidad, te posiciona, te da verdadera santidad. Por eso en la palabra dice que nosotros somos una nación santa. Y no está hablando de santidad de moral. Está hablando de santidad de identidad, de lo que somos como hijos, representantes y embajadores de un reino. Amén. Dale un aplauso al rey por ello. Diríamos, es en este orden está la expresión de Cristo. No es la conformación de Cristo,
porque nosotros entendemos que hay un propósito eterno revelado, no hay varios, hay un solo propósito en el cual Dios y por medio del cual Dios hizo todas las cosas en Cristo. Dios lo podemos definir de la siguiente manera: Dios en su gracia hizo una tierra, un cielo, una tierra, porque Él hizo un cielo, porque Él hizo los cielos. Ahora la pregunta que nos hacemos siempre es: ¿dónde habitaba Dios antes de hacer los cielos? Porque Él hizo los cielos, pero hizo los cielos y la tierra para expresar un reino, porque Él es un rey, y hizo y lo dio todo a su Hijo, que es el Rey eterno. Por eso Melquisedec representa la mentalidad, la vida y el carácter de Cristo en la tierra. Y es el único orden donde podemos expresar a Cristo, al eterno propósito de Dios. Muy bien. Ahora vamos a mirar algo importante que me gustaría que viéramos aquí en el libro de Mateo capítulo 16. Para mí esto es extraordinario. No, de verdad que, porque es la primera ocasión donde Jesús usa el término iglesia, eclesía. Mateo capítulo 16. Ustedes ya conocen la historia de este hombre llamado Pedro. Y Pedro, cuando Jesús se encuentra con él, ya lo sabemos, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Y después de caminar un tiempo, figúrate, hay una expresión profética que Jesús le da a Pedro diciéndole: tú serás llamado Pedro. Y Simón camina con Jesús y llegan a un monte, y en ese monte Jesús pregunta a la gente: ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque aquí hay algo maravilloso, que Jesús cuando fue bautizado, Él renunció a la naturaleza divina para identificarse con nosotros, la raza humana. Así que Él siempre se presentaba, su carta de presentación era el Hijo del Hombre. Y Él pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ustedes ya conocen la respuesta. Pero Pedro dice, en otras palabras, dice: tú no eres ningún hijo del hombre. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Inmediatamente aparece algo aquí. Jesús inmediatamente le dice: y yo también te digo, tú eres Pedro. ¿Ok? Porque solamente teniendo una revelación de Cristo podemos tener un conocimiento auténtico de nuestra verdadera identidad, de lo que somos en Él. Sin una revelación de Cristo no podemos saber quiénes somos. Número 2, lo que podemos decir: a Cristo, a Jesús lo puedes conocer por los evangelios, pero por la historia, porque Él nació un día y murió otro día. Pero a Cristo solamente lo puedes conocer por una revelación y una expresión. Y cuando esa revelación viene en nuestra vida, entonces entendemos y podemos saber qué es eclesia, qué es eclesía. Porque la vida de Cristo, perdón que diga esto, cuando Nicodemo habló con Jesús acerca del nuevo nacimiento, el problema más grande para Nicodemo no era la dimensión de nacer de nuevo, sino en qué cuerpo se nace. Y yo te puedo decir que el único cuerpo que puede expresar la vida de Cristo y la vida resucitada es su cuerpo. No hay otro lugar donde se pueda expresar esta vida, la vida del Hijo, sino en una dimensión corporativa de su gracia. Por lo tanto, esto es poderoso. Y eclesía fue una palabra que Jesús sacó del lenguaje gubernamental. No era un lenguaje, créame,
Era una palabra que no existía en la mente religiosa de los judíos, del sistema levítico. Era una palabra 100% de gobierno, que hablaba de una estrategia de colonización de un gobierno hacia un territorio. Por eso es que Él nos habla del orden de Melquisedec, porque es la mentalidad que puede expresar la vida de Cristo como un rey y su reino. Entonces hay algo importante aquí, permítame, que quiera decir. A ver, yo creo que una de las formas que tenemos de conocer cuál es el propósito de Dios es con el nombre que Él le da a su iglesia. Porque mira lo que Él dice, su iglesia es una iglesia de posesión. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. La iglesia tiene las llaves de gobierno, revelación, misterios. Entonces, lo que está diciendo realmente es que la plenitud de Él, que es eclesía, estrategia de colonización, de llenar la tierra con un reino, es el complemento de un rey que tiene como objetivo fundamental, a través de su cuerpo, llenarlo todo de su gloria y de su poder. Amén. Démosle un aplauso. Quiero terminar. Quiero que veamos Apocalipsis 5:10, por favor. Apocalipsis 5:10. Gracias. Muchas gracias, Señor. Mira, Apocalipsis 5:10 nos habla así, nos dice: y Él nos ha hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y cuando tú miras el contexto, tú encuentras que el Cordero tiene los 7 cuernos. Y cuando nosotros hablamos de los 7 cuernos, siempre pensamos en esferas de gobierno. Pero aquí está hablando de esferas de justicia. Ustedes recuerdan que en el altar habían unos cuernos. Y eran los cuernos donde un criminal traba y se adhería a ellos. Y nadie podía tocarlo. Los cuernos significan esferas de justicia, los 7 niveles donde la justicia de Dios se expresa en plenitud. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a ser hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para reinar sobre la tierra, expresar su máxima dimensión de reino y de naturaleza. Por lo tanto, lo que nos da a nosotros la habilidad para identificarnos con Melquisedec, que era un rey de justicia, en una esfera llamada Salem. Fíjate, no dice que era una ciudad, sino que era rey de Salem. Y alguien dice, ¿y cómo? ¿Y qué era Salem? ¿Dónde estaba Salem? La palabra Salem significa paz. Y no era rey de Jerusalén, porque Jerú habla de una ciudad. Y en ese momento él estaba construyendo la ciudad, y la está construyendo. La ciudad, la nueva Jerusalén, la iglesia, la que no se va, sino que desciende del cielo. Aquella, mira, interesante, ¿no? Aquella donde él reina. Porque Melquisedec es un gobernante. Y mira lo maravilloso que es que la nueva Jerusalén no tiene templo. Porque Él es el templo. Y porque la asignación y el orden que tenemos no es litúrgico, es gubernamental. Por lo tanto, esta ciudad se construye en puertas.
Y puertas significa esfera de dominio, de poder. ¿Entiendes? Y esas puertas son edificadas con fundamento apostólico y naturaleza real. Nadie me va a decir a mí que, por ejemplo, José no es una figura de Cristo y una figura expresada de Cristo. Lo sabemos. Es una cristofanía. José fue un hombre que expresó a Cristo. ¿Y cómo lo expresó? Lo expresó de forma gubernamental, porque él invocó a Dios, porque tenía una vocación que lo llevó al cumplimiento de su propósito. Y yo quiero dejarles esto con ustedes en el pensamiento para decirles y profetizarles aquí que se está levantando una generación en la tierra. Una generación que tiene el entendimiento de Melquisedec. Esta mañana recibíamos una palabra tremenda y yo agradezco la agudeza espiritual de alguien que me dijo: ¡wow! ¡Qué palabra tan profunda la que tenemos! Y los únicos que pueden no solamente entenderla y expresarla son nuestras generaciones. Para ellos es más fácil entenderla, porque tienen otra